¿Cómo le va, Margarita? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, buenas noches. Sergio, buenas noches. Tombo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, fantástico. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están viviendo estos últimos tramos de una campaña que ha sido larga? Entre las PASO y esto, para mí pasaron ya 5 años. A mí me encantaría seguir unos días más, ¿eh? Sí. Aviso que me gustaría seguir. ¿Por qué motivo? Mi equipo está medio desmayado, pero yo seguiría. ¿Y por qué motivo? Realmente a mí la campaña es un momento y un tiempo que me gusta, porque sinceramente me relaja mucho conversar con la gente, salir, escuchar. Uno siempre aprende, además, ¿eh? A mí me gustan en general las campañas y sobre todo me gustarían las campañas donde se pudiera discutir de las propuestas de campaña. A veces comentamos las campañas en lugar de hablar de las cosas que proponemos, ¿no? Pero hubo lugar para contar alguno, porque era un poco lo que decía Tamborini el otro día, ¿no? Una campaña tan polarizada no quedó lugar un poco para las ideas. Fue chicana de un lado, chicana de otro, y se polarizó. El problema es que ni siquiera los que polarizan nos cuentan las ideas, porque lo bueno sería que si hay alguna confrontación fuera en base a ideas, y no la hay. Por eso está claro que lo que hace falta es construir una alternativa que represente a los trabajadores, a las clases medias, que eso es lo que no existe. La señora Kirchner nunca va a poder volver a representar los sectores populares, progresistas en la Argentina. El gobierno representa sectores conservadores, y nosotros venimos a reemplazar ese espacio que hoy no tiene representación. Y eso se hace con ideas, con propuestas. Nosotros hemos mostrado realmente un gran equipo técnico, profesional, fundamentalmente en la economía, pero no solo en la economía, ¿eh? Margarita, se habla mucho de lo que va a pasar con ustedes después de las elecciones, después del 22. ¿Cómo continúa esta unión entre lo que fue toda tu vida, tu recorrido político, que es extenso, con esta unión con el Frente Renovador? ¿Cómo sigue? Yo creo que la mayor riqueza que tiene nuestra unidad es la unidad de la diversidad, ¿no? Nosotros venimos de trayectorias distintas y hemos logrado unir dos agendas que eran diferentes, que es una agenda muy social de Sergio. Nadie puede negar que es la persona con el mayor reconocimiento en lo que es la defensa de los jubilados. Fue quien peleó todo el año pasado para que se discutiera la modificación de ganancias, la defensa del salario, de las pymes, de los trabajadores. Y yo venía más con una agenda vinculada con la defensa de los derechos humanos, las libertades públicas, la justicia, la transparencia. Imagínate, Santi, la potencialidad que tiene unir esas dos agendas, ¿no? Unir la educación con el trabajo, unir la justicia con la transparencia, el género con la igualdad. Son agendas que no tienen los demás. Sí, a ver, Chori. A ver, dos preguntas en una para Sergio Massa. Buenas noches a los dos, Margarita. Hola. Primero lo de Urtubey, que acá nos quedamos como charlando un poco conmovidos con esta frase de se va a pintar todo de amarillo. Un peronista, como vos, Sergio, lo sos. Y segundo, otro peronista, Pichetto, trabajando, se dice, se cuenta, para después de las elecciones el senador Pichetto, el presidente del bloque justicialista, en la posible unidad de un peronismo post-kirchnerista, donde estés vos, donde esté la CGT. ¿Cómo ves la frase de Urtubey y si hay posibilidad de que vuelvas al peronismo? Hay una parte de la pregunta que quiero decir pido, que es que lo de Urtubey no lo vi. No sé qué dijo. No, recién no pasamos, no importa. Estábamos llegando, no lo vi. No hay problema. No sé qué dijo, si me contás. Dijo que él cree que el domingo 22 de octubre el país se va a pintar de amarillo. Menos alta. Y y nosotros vamos a tratar de zafar. Me parece, hay que ver en qué contexto lo dijo. Me parece que la elección de Salta es una elección donde el frente que integran gente de Cambiemos, gente de la capital salteña, gente de Romero, que es del peronismo federal, está haciendo una elección importante y tal vez eso haya complicado la elección salteña, no lo sé. Por lo tanto, no opino de algo que no conozco. Okay. Sí, respecto del 23 de octubre. Del peronismo, ¿no? Nosotros tenemos el desafío de construir una nueva oposición. Si hay algo que nos dejó claro esta campaña, es que es muy difícil controlar, poner límites, corregir el rumbo, cuando quien pretende corregir el rumbo tiene que estar todo el tiempo explicando bolsos, hoteles, campos, aviones, patrimonio. Y nosotros tenemos la tarea de decirle a la gente, miren, sabemos que están preocupados porque el gobierno piensa en una reforma laboral,
quédense tranquilos, vamos a defenderlos. No vamos a usar su voto para defendernos en tribunales. Vamos al Congreso a defender a la clase media, a los trabajadores. Un poco el desafío es ese, tratar de construir una alternativa de perfil peronista, progresista, plural, moderno, que además lleve algunos valores intrínsecos, valores que tienen que ver con la Argentina que viene, con la esperanza, con el sueño de tratar de volver a poner a la clase media y al laburante en la agenda de la política argentina. En eso obviamente va a haber coincidencias con distintos sectores, pero la clave para cualquier coincidencia es que traigan causas justas en la espalda y no que traigan causas judiciales de Comodoro Pi. Sí, Diego. Sergio, a Margarita, los dos, digamos, pero de acuerdo a las últimas elecciones, 2 de cada 3 bonaerenses le han dicho no a Macri, le han puesto un stop. Están disconformes con este gobierno. 2 de cada 3. Sí. Pero ¿por qué de esos dos de la oposición, si Cristina tuvo que explicar o tiene que explicar bolsos, aviones, campos, ¿por qué la eligieron a ella en un 34%? 1 de cada 3 decís vos. No, está bien, pero ¿por qué no un 34%? Yo te podría decir... Perdón, ¿y por qué no ustedes? ¿En qué fallaron para que no los elijan a ustedes? Yo te podría decir que primero tu cuenta tiene una parte que no está tomando. Yo te diría, había 12.800.000 personas habilitadas para votar, fueron a votar 9.600.000. Con lo cual vos tenés 3.200.000 que directamente no fueron a votar. Después hubo 3.200.000 que votaron a Unidad Ciudadana, 3.200.000 que votaron a Cambiemos y 3.200.000 que no querían ni a Cambiemos ni a Unidad Ciudadana y votaron disperso otra cosa. Eso hoy se concentra. Eso hoy se concentra en la elección. Y eso va a tener un resultado, digamos, claro, concreto, el 22 de octubre a la noche. ¿Por qué Cristina sacó el 34 y un país 14 o 15? Esa te la cambio la pregunta. Te quiero agregar una cosa más. Vos decís 2 de cada 3 dijeron Macri no. 2 de cada 3 dijeron Cristina no. Y dijeron Cristina no porque yo te podría decir el problema de fondo... No, yo hablo de oposición, oficialismo, no, sino con usted sería... Dos y fondo, pico cada 3 dijeron que no, es lo mismo, no, bueno, no podemos sacar, digo, si te oposición, puedo contestar, si no, cuando termines la pregunta, si te puedo contestar... Pero no me contestás lo que yo te pregunto. No, bueno, es que te estoy contestando. Ahora, si cada vez que empiezo a desarrollar la idea, vos me interrumpís para poner tus argumentos, claramente, digamos, no vamos a poder contestarnos. A mí me parece que hay un problema de fondo, que es que la oposición más funcional a que Macri pueda reformar el sistema laboral, reformar el sistema jubilatorio, es la del kirchnerismo. ¿Sabés por qué? Porque se termina todo el tiempo teniendo que explicar los bolsos de José López, los campos de Lázaro Báez. Para votar hay que levantar la mano. Sí, por supuesto, para votar hay que levantar la mano. Y el año pasado los senadores del Frente para la Victoria votaron más leyes que nosotros con el gobierno. Y terminaron defendiendo la represa de Santa Cruz, de Vido y Aranguren juntos. Entonces, eso de, digamos, querer estigmatizar, me parece que en algún punto, digamos, como chicana sirve, pero en términos concretos, lo que le sirve a la gente es tener un equipo que le pueda mostrar cuál es el futuro. El futuro no es Comodoro Pi. Nosotros sentimos que cuando renunciamos a los fueros, lo que le estábamos diciendo a la gente es, miren, nosotros no vamos al Congreso a protegernos de ninguna causa judicial. Y yo lo que digo es, si hay una oposición que tiene tranquilidad, que está dispuesta a no usar el voto de la gente para defenderse en tribunales, que renuncie a los fueros. Sí, no me Débora. contestaste. Sí, A ver un minuto, ¿qué pasó, Diego? No me contestó, digo, ¿por qué la gente le eligió a Cristina con todos los fueros, con las causas, con todo eso y no lo eligieron a ustedes? O sea... No, bueno, hay gente, hay 3.200.000 que eligieron a Cristina y 3.200.000 de esos 2 de cada 3, de esos 2 de cada 3 que vos planteás, hay 1 de cada 3 que eligió a Cristina y 1 de cada 3 que eligió otra cosa. Agarrá un papel y un lápiz y hacé la matemática, porque te está fallando la matemática. No, te lo estoy entendiendo, pero vos no estás entendiendo. No, sí, estoy entendiendo muy bien. No Estoy entendiendo claro que, digamos, hay un tercio de la población que está harto de los dos, que está harto de que se tiren aviones de un lado al otro, que se tiren bolsos de un lado al otro, y que lo que quiere es que le resuelvan los problemas, que está harto de vivir con miedo frente a la inseguridad. Yo te hago una pregunta, perdóname, Marga. ¿Cómo vamos a poder corregir los problemas de inseguridad que tenemos con una fuerza que se plantea como oposición, que durante 8 años decía que la inseguridad era una sensación, que defendía a Zaffaroni,
que negaba el problema. Porque cuando yo decidí avanzar desde mi municipio en la lucha contra la inseguridad, usaron 3 cadenas nacionales para decir que los botones antipánicos eran antitonto, que las cámaras no servían, que las policías municipales eran guardias pretorianas que pretendíamos los intendentes. ¿Sabés cuál fue el resultado? Dejaron más delito que cuando arrancaron el gobierno, mientras yo bajé 80% el delito. Y hoy la gente sigue viviendo con miedo. Entonces, yo tengo que mostrarle al gobierno que hay un camino distinto. De hecho, para mí es un orgullo que el ministro de Seguridad de la provincia, Ritondo, diga el modelo a seguir es el modelo de Tigre. Ahora, hay que hacerlo ahora, ya, porque la gente está harta de vivir con miedo. Vos sos de Ituzaingó. Yo estuve el otro día recorriendo el centro comercial de la calle Bransen. Andá a la farmacia de ese centro comercial. Es una jaula. ¿Sabés por qué? Porque es rejas de mostrador a techo en la entrada. No es un farmacéutico el señor que está ahí. Es un señor que está encerrado entre rejas. Cuando las rejas debieran ser para los chorros. Sí, ahora No para el Margarita, que le farmacéutico. querías algo, No, sí. yo quiero recoger un poco lo de Diego, porque a mí me da la impresión que Macri y Cristina se retroalimentan entre sí y se explican recíprocamente. A nosotros nos pasó con Sergio en una de las actividades que hicimos un día visitando una pyme, que un chico muy humilde, de una condición muy humilde, en un barrio realmente muy complicado, yo sentí ese día que me estaba despabilando de esto que estaba ocurriendo, ¿no? De cómo entre ellos se retroalimentan, cuando el chico dijo, la verdad es que la mina esta, así se refirió él a la señora de Kirchner, hizo la de ella y se la robaba toda, pero yo comía. A mí eso me generó sinceramente una reacción brutal, porque era un chico que al mismo tiempo admitía el roban pero hacen, que nosotros decimos siempre, vamos a crecer como país el día definitivamente que sepamos que los que roban tienen que ir presos, que no se puede justificar en ningún caso el roban pero hacen, y que además lo que no se puede nunca es justificar para que el pibe coma, porque el pibe lo que se encuentra hoy es que está frente a un gobierno que le da la espalda y que al chico no le alcanza ese sueldo. Un muchacho que trabajaba, lo conocimos en la fábrica. Hoy sabemos que hay muchos pobres que son los que tienen trabajo incluso. Ahora, lo que no se puede es aceptar eso. Nosotros decimos, se puede y se debe demostrar que se gobierna honestamente, cumpliendo con la gente más pobre, pero sin quedarse con nada en el bolsillo. Es terrible que un chico de esas características tenga que terminar aceptando que para comer los otros se tienen que llenar los bolsillos. Entonces ahí es donde yo le encuentro la explicación a muchas de estas cosas. ¿Por qué muchos la votan? Porque los que vinieron Porque después comían. le dieron la espalda, ¿no? Sí. Sí, recién Margarita hablabas de la calidad institucional y te quería preguntar porque muchos fantasmas se agitaron en estos días, desde el festejo anticipado del gobierno en La PASO, Cristina hablando de fraude y de baja o de no existencia del Estado de Derecho. ¿Ustedes creen realmente que puede haber algún problema respecto a la fiscalización de la elección? Yo sinceramente no tengo ningún elemento para decirlo. Siempre digo, trato de mantener la seriedad, que las cosas que digo es porque realmente me constan. Entonces no digo ninguna cosa sobre la que yo no tenga elementos sólidos para afirmarlo. Yo te quisiera agregar algo, si puedo, Débora. Primero, cada fuerza política tiene la obligación de cuidar su voto. Nosotros tenemos preparado un esquema de fiscales para cada mesa, de fiscales electrónicos en el servicio de carga de Indra, de fiscales en el correo. Pero no tenerlos no utiliza la trampa a los otros. Claro, pero uno tiene la obligación de cuidar y de defender la confianza que deposita el que lo vota. Ahora, los que están en el correo hoy son los mismos que estaban hace 2 y hace 4 años. Los que están a cargo del operativo electoral, Tulio, todos estos son los mismos. Los mismos. Entonces, cual, ¿convalida que puede haber o no? Con lo cual, la pregunta que yo me hago es ¿por qué desconfían? Sí, por favor, Luis. Sí, Sergio, yo te escucho mucho vos hacer propuestas de bajar precios, de bajar impuestos, de aliviar a la gente a carga impositiva. Pero lo que nunca te escuché, y por eso que te lo pregunto, es ¿qué vas a hacer con el gasto público? ¿Qué harías? ¿Lo mantendrías en este nivel o lo bajarías? Sí, yo cuando hablo de bajar impuestos, hablo de bajar impuestos y de cobrar impuestos. Claro. Lo que me gustaría es... O sea, ¿no bajar el gasto? No, perdón. Lo que me gustaría es que en todo caso, cuando hablamos de cobrar impuestos, pongamos nombre y apellido a los que queremos cobrarle. A mí me parece una vergüenza que un trabajador por trabajar pague impuesto, porque el salario no es ganancia, es remuneración. Hay una definición que es muy clara, que
que es el pago de una contraprestación. Jurídicamente es un robo el impuesto a las ganancias sobre el salario. Más allá de que además políticamente es una vergüenza. Te quisiera agregar que hoy tenés en la PYME, ayer estuve en una PYME en Lomas de Zamora, hoy me tocó recorrer una PYME en Esteban Echeverría, y el nivel de presión impositiva sobre las pymes es agobiante. Estás en algún punto en 52 a 54 puntos dependiendo de la actividad. Ahora, en el medio vos tenés sectores que no están pagando lo que tienen que pagar, Luis, y que a mí me gustaría que los pongamos sobre la mesa. Pero el gasto es alto. Yo te quiero poner sobre la mesa, antes de que hablemos del gasto, hablemos de quienes no pagan en la Argentina. Porque las mineras, producto de una decisión de este gobierno, en el año en que subió el precio internacional del oro, se ganaron, entre comillas, por no pagar impuestos, 11.000 millones de pesos. Los dueños de casinos y bingos se están ahorrando, porque no está reglamentada la ley que aprobamos a fin de año, 9.000 millones de pesos. Por una resolución del ministro de Economía, los bancos internacionales se ahorran 140 millones de pesos por día del impuesto a las ganancias de las LEVAC, porque ganan 440 millones de pesos por día de utilidad por la colocación en LEVAC y no están pagando impuesto a las ganancias. Y además, la Argentina, como los países más serios del mundo, tiene que discutir el gravamen a la renta financiera. Estados Unidos, que es el país que por excelencia tiene mercado de capitales, tiene gravada la renta financiera. Entonces, es cierto que Argentina tiene que mirar cómo gasta. Estoy totalmente de acuerdo con vos. También tiene que mirar cómo cuida el bolsillo de la gente. Y te voy a un ejemplo concreto, las tarifas, que es uno de los sectores donde se mira el nivel de gasto público. Vos no podés permitir que la luz, el agua o el gas, por más retraso que traigan, suba más que el promedio de lo que suben los sueldos. Margarita viene planteando en el Congreso una ley, una propuesta que tiene, digamos, un límite que le da certidumbre jurídica a las empresas para invertir, pero que le pone un cuidado y un ojo al bolsillo de la gente, que es que la luz, el agua y el gas no pueden aumentar más de lo que aumentan los sueldos, porque si no lo que tenés es pérdida de poder adquisitivo en el 80% de tu Producto Bruto, que es el mercado interno, Luis. A ver, yo quiero agregar sí, algo sobre el tema del gasto. ¿Puede ser? No, primero que nada, este es un gobierno, Macri tiene 28 ministros. Empecemos por ahí, la verdad. Segunda cuestión, la semana pasada se conocieron los datos que dio el Ministerio de Trabajo que dicen bajó el desempleo. El desempleo no bajó porque hayan creado más empleo asalariado en el sector privado, sino porque agregan los monotributistas y agregan el empleo público que sí crearon. En el empleo público tenemos 20.000 más, en el sector privado menos. Y lo otro que hay que analizar es la calidad del gasto. Presupuesto que acaban de enviar, que está en el Congreso. El presupuesto que destinan a la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, que no sirve para nada, más que para espiar a políticos, sindicalistas y dirigentes sociales, 2.178 millones de pesos. El doble que la Cedronar, por ejemplo, cuando en drogas sí tenemos un problema. La verdad, disuelvan la AFI y ahí reducimos el público. Por favor, sí. Más allá de cualquier resultado que haya, da la impresión que no va a cambiar demasiado la composición del Congreso, se van a mantener las fuerzas parejas, tal vez saca algún diputado más Cambiemos o pierde alguno más el sector del kirchnerismo y se puede robustecer el peronismo por lo que viene de afuera, pero son las tres fuerzas, la de ustedes y la de Cambiemos y el kirchnerismo y peronismo, los que van a meter gente en el Congreso. Y se habla ya de importantes reformas y el gobierno saca pecho diciendo, che, vamos a tener un número mejor y una buena elección nacional para reformar. Reforma laboral, reforma fiscal, reforma jubilatoria. Margarita decía que vos sos un especialista en ese tema y estuviste en ANSES. ¿Qué postura van a tomar teniendo en cuenta que van a mantener fuerza dentro del ámbito del Congreso cuando se habla de una reforma laboral, a veces a medias, a veces se habla un poquito más, a veces un poquito menos, pero que está en la idea de hacer modificaciones ahí? Lo primero que le quiero decir a la gente, y para que lo pensemos entre nosotros, es si las reformas laboral, previsional o de impuestos fueran buenas noticias, el gobierno la estaría anunciando hoy. No esperaría después de la elección. En general, uno trata antes de una elección de dar las mejores noticias y de decirle, mire, voy por acá y este camino lo va a beneficiar. Cuando uno esconde algo es porque hay algo no bueno que puede llegar a pasar. En la reforma jubilatoria me parece que hay dos cuestiones centrales a discutir.
La primera, no vamos a permitir que aumente la edad jubilatoria en la Argentina. No vamos a permitir porque te ponen el paradigma de Francia, la expectativa de vida en Francia es mucho más alta y el nivel de empleo en Francia es mucho más alto. En Argentina vos no podés aumentar la edad jubilatoria dejando en el mercado de trabajo a gente que pasa a competir con los pibes que entran al mercado de trabajo, cuando no estás generando empleo para los pibes. 20% de nuestras chicas de entre 18 y 25 años no tienen trabajo. En segundo lugar, tenemos que definir qué se va a hacer con la plata del ANSES. ANSES tiene 60.000 millones de dólares. El año pasado ganó 211.000 millones de pesos. Nosotros fuimos muy duros con Kicillof cuando se apropiaba de la plata del ANSES para ponerla en bonos del Estado. Fuimos muy críticos. Pero también nos parece grave que el ministro Caputo agarre la plata del ANSES y la ponga en un fondo en Miami. Porque la plata del ANSES es de los jubilados. Venimos planteando dos cuestiones. El haber 14, que es la posibilidad de que la mitad de lo que gana el ANSES al año lo reparta. Eso hubiese significado el año pasado que la mayoría de nuestros jubilados gane 30.000 pesos más en el año. Y el segundo tema que venimos planteando es el 82 en la mínima. Y en esto quiero hacer un paréntesis. Es importante que, y hubiese sido lindo que hubiese debate, porque, por ejemplo, nosotros hace 5 años venimos peleando el tema del 82, y ustedes saben que en un momento en el Congreso conseguimos aprobar el 82, y Cristina lo vetó. Mi pregunta es, ¿Cristina sigue estando en contra del 82 ahora que no está más en el gobierno? ¿Los diputados de Unidad Ciudadana van a votar a favor o en contra del 82? Y también me gustaría saber qué van a hacer los diputados de Cambiemos, que cuando no estaban en el gobierno, lo votaron a favor, si ahora nos van a acompañar o no. Porque lo que no puede pasar es que haya un juego de hipocresía de acuerdo al lugar que le toca ocupar de un lado o del otro del mostrador. Y en eso, tener fortaleza en el árbitro, tener fortaleza en el que de alguna manera pone equilibrio, para que la oposición no sea poner palos en la rueda, sino poner límites, controlar, pero para que de alguna manera la agenda sea una agenda que tenga en cuenta y ponga dentro a los sectores más sensibles. El tema de discapacidad. Estamos impulsando hace 3 años la ley que universaliza la pensión. Lo planteamos en la campaña del 2015. No es un tema menor. No es que alguien tiene derecho a la pensión de discapacidad si tiene o no tiene plata en la casa. El derecho es un derecho que emerge producto de tener la discapacidad. Pero además la libre elección de la obra social es fundamental para la rehabilitación del discapacitado. Sí, a ver. Clarita, no te quiero hacer una pregunta. Vamos a hablar un poco nosotros porque si no, sí, es intratable, si me aburro. Escuchame una cosa, con respecto a... Son dos mundos, ¿no? Dos animales políticos, Margarita como Sergio. Pros y contras de ellos, a esta altura de la campaña, sí. Qué pregunta me tirás, ¿eh? A ver. Yo creo que más allá de las virtudes personales de los dos, a los dos los conozco de hace mucho tiempo, tengo un especial afecto por Margarita Stolbizer, no han logrado justamente quebrar lo que ellos han mencionado, la polarización. ¿Pero qué crees que es cuando sale a jugar Cristina eso que polariza absolutamente todo? Porque yo creo que es eso. La presencia de Cristina... Todo el país. Sí. En todo el país polariza, pero digamos, los que no están ni en un lado ni en el otro no han tenido la capacidad hasta ahora, vamos a ver, de romper eso que es muy bueno electoralmente, pero desde el punto de vista, yo te lo dije muchas veces, desde el punto de vista del debate político es pobrísimo. Claro, de hecho fue la primera pregunta que les hice, ¿no? ¿Cómo tirar alguna idea en un escenario tan polarizado? Pero además, pobre país, ¿no? Si todo el tiempo vamos a estar yendo de un lado al otro del péndulo. Está pasando eso. Pobre país si toda la política va a transcurrir en el amigo-enemigo. Porque la Argentina necesita un marco de unidad. Ningún país creció en la fractura, en la división, en la pelea permanente. Hay temas que tenemos que abordar, que además lo tenemos que abordar todas las fuerzas políticas. Vos pensá una cosa. Tenemos cristalizada la pobreza en los planes sociales. Nos tenemos que animar a transformar los planes sociales en planes de empleo, ¿no? Y capacitarlos. Imitar el ejemplo de Alemania, que cuando se cayó el muro de Berlín, dedicó 10 años, una generación entera, a capacitar a los alemanes del este para incorporarlos a su fuerza productiva. Hoy tenemos gente que, desgraciadamente, producto de la emergencia, que se transformó en permanente, quedó rehén
de punteros y piqueteros. Pero, Le Sergio, tenemos que dar las capacidades para que vuelvan al mercado de yo trabajo. estoy de acuerdo, pero Sergio, ¿crees que hay que hacer una reforma laboral en la Argentina, sí o no? Tenemos convenios de mediados del siglo pasado y estamos en el siglo XXI. Si tenemos abuso en algún convenio, hay que cambiar el convenio. Lo que no puede pasar en la Argentina es que haya una reforma laboral a la brasilera. Lo que no puede pasar en la Argentina es que haya una reforma laboral que le quite derechos al trabajador. Porque una cosa de acuerdo, es... pero ¿se porque puede una discutir cosa- lo otro? Bueno, pero es que el gobierno plantea una reforma que en realidad lo que esconde es la idea del costo laboral. Y en la Argentina el costo no es el trabajo es dignidad. El costo son los impuestos. A mí me gustaría hacerte una cuenta, Y Clara. no tener un mercado de consumo para vender lo que se produce, porque el gran problema que hoy tiene el pequeño comerciante, el pequeño empresario, no es lo que le cuesta al trabajador, es que no tiene hoy una calle que esté consumiendo Ahora, lo que se Sergio, Ahora, a mí me produce, ¿no? gustaría hacerte una cuenta matemática. Hoy estuve en una pyme, ahí, mira, en esa que se ve en esa pantalla, en Esteban Echeverría. Y la verdad es que son muchachos que laburan, digamos, con el convenio de la UOM. Cada uno de esos laburantes cobra 12.000 pesos. Ahora, al empleador le cuestan 19.000, ¿no? Cuando vos mirás el balance de la empresa, ese trabajador le cuesta 19.000. 7.000 se lo llevó el Estado. El trabajador queda en una cuenta de 12.000. Ahora, el trabajador se da vuelta y hay 5.000 que le saca el Estado. Cuando pagamos la boleta de luz, de cada 10 pesos que pagamos, 4 son impuestos. Cuando cargamos un litro de nafta, de cada litro que pagamos, 60 centímetros cúbicos, 600 centímetros 60%. cúbicos son impuestos. Pero para eso tenés que bajar el gasto. No, para eso lo primero que tenés que hacer es empezar a cobrarle a los grandes beneficiarios Y bajar de un el gasto sistema también. impositivo injusto. Que además, y lo quiero decir, no empezó hoy. Sergio, tenés un Cuando nosotros ausentismo. en el 2013 nacimos con el Frente Renovador a la pelea política nacional y la primera vez que yo estuve acá en este programa planteando el nacimiento del Frente Renovador, y les pido que busquen el archivo, uno de los temas que planteamos fue el impuesto a las ganancias. El día que la Baña se fue del Ministerio de Economía, en la Argentina pagaban impuesto a las ganancias 300.000 directivos y gerentes de empresa. Hoy en la Argentina pagan 1,5 millones. Llegaron a pagar 1.900.000 con el gobierno anterior. Mi pregunta es, ¿con qué autoridad hablan de defender al trabajador aquellos que le robaron un pedazo del salario con impuestos? Sí, a ver, Pablo. 23 de octubre, porque esto pasa rápido y vivimos en campaña que a Margarita le encanta. Vamos a dormir. Así que el 24 empezamos la campaña del 2019 otra vez, Margarita. No, 23 de octubre vamos a dormir. Cada tanto... Sí, claro. Mirá que no te duermes, mirá que el cocodrilo que se duerme es cartera acá. Sí. Porque, Y la como anterior- digo todo, no, y el peronismo que va a tener que hacer Eso, Me vendría- eso te Me quiero vendría preguntar. bien igual ser cartero un que- ratito. un rato. Un rato. Eso te quiero preguntar, 23 de octubre, porque tu espacio le puso el punto final a la reelección de Cristina, porque si no tal vez la teníamos de presidenta o se hubiese presentado una vez más. Pero hay como una contradicción, mientras vemos hoy a Urtubey con algún emisario de Randazzo, Pichetto, hablando del post-cristinismo y el post-kirchnerismo. ¿Para vos viene una etapa sin ese kirchnerismo? ¿Dijiste no venía a la esquina con estos tipos? ¿O puede aparecer la oportunidad que algunos intenten unirse Pará, y me o ir quiero sumar a atrás de esto. esta Me quiero mujer? sumar a esto porque Chiche Helun 2 veces en este programa ya dijo que vos después del 22 te vas a unir al Te unís a kirchnerismo. Cristina. No. No sé, se lo Margarita habrá se contado. desmayó Se lo ahí. habrá, se lo habrá quitado. No, no se desmayó porque me Tengo conoce. mucha confianza en Eyecta. Sergio. ¿Quién se lo contó a Chiche? Margarita, digamos, tiene la suerte de que casi estamos en convivencia. Juan, ahí está el marido de Margarita, con autorización de Juan, pero lo primero que te quiero decir es, yo estoy dispuesto a defender, y nuestra fuerza política, y nuestro equipo económico, y nuestro equipo social está dispuesto a defender la idea de una Argentina donde la escuela pública incluya, pero además prepare para el siglo XXI. Nosotros estamos dispuestos a trabajar juntos y a defender la idea de el trabajo como valor central de una economía con una Argentina de clase media. Pero van a ir por fuera Nosotros del peronismo. estamos convencidos, además, de que hay en la agenda nueva temas como el derecho a la vivienda y el derecho a vivir sin miedo, el derecho a vivir seguros, Pero ¿vas tienen al que ser peronismo parte o de no la, vas al todo de la peronismo? oposición o de la nueva ¿Cuándo oposición. vencen sus mandatos? Ahora,
hay cosas, hay cosas que yo no estoy dispuesto a defender. A ver, yo no tengo ninguna causa judicial. No tengo por qué andar explicando a los tipos que cambiaron el coche, la casa, la mujer desde la función pública. Yo no tengo por qué andar explicando los barcos, los hoteles ni los aviones de nadie. Porque vivo en la misma casa desde que me casé, porque cumplí varias funciones y la verdad es que me fui sobre todas las cosas con la tranquilidad de poder seguir mirando a mis hijos a los ojos. Está bien, Sergio, pero a ver, olvídate de Cristina, olvídate de la pregunta esa de Chiche. Pero no es Cristina. Pero olvídate, ¿Vos crees que yo podría integrar un bloque con Debido al que quise echar del Congreso? Sacá Debido. Quiero repreguntar lo de Paulo, pero que no la metés. Él te dice que hay una posibilidad de que Pichetto, Randazzo, Urtubey y el peronismo, no Cristina, sacá Cristina, se una. Ya sé que la tenés a Margarita al lado y es incómoda la pregunta. Lo hablamos nosotros, es más. Bueno, pero si querés te lo contesta Margarita. ¿Puede haber una posibilidad de que vos te unas a ese peronismo con Margarita? Mirá, si querés, primero que te lo conteste Margarita y después te lo contesto yo, porque lo hablamos. Porque hablamos todo. No, tiene mucho que ver con lo que dije en un comienzo. La verdad es que nosotros creemos que es necesario tomar las banderas de las tradiciones históricas de la Argentina, la justicia social del peronismo, la idea de la movilidad social ascendente, que era la causa de los desposeídos de Irigoyen, digamos. Yo soy un poco más vieja, entonces vengo con esas banderas. Hay que retomar eso y hay que darle una representación a los sectores populares que alguna vez se identificaron con esas banderas y hoy no tienen quien los exprese en realidad. En ese esquema y en el que no puede haber ninguna de las personas con causas judiciales, de los que no pueden explicar los campos, ni los hoteles, ni los autos, nosotros estamos dispuestos a construir. Pero ustedes se quedan sin trabajo, perdón, ustedes se quedan sin trabajo en diciembre. Digo, los dos terminan sus mandatos en diciembre. ¿Cuál es el próximo paso? Pero los dos tenemos fuerzas políticas con presencia parlamentaria, con presencia en todo el país. Y tenemos la responsabilidad de converger. No hacemos política en una banca de funcionarios, eso está claro. Margarita, Sergio, ¿qué números piensan obtener el 22? ¿Qué números? Sí. ¿Números en qué sentido? ¿Electorales? Electorales, sí. No me digas que no te importa. Sí, me importa. Porque vas a todo aquello y yo no vamos a crecer y vemos, sobre todo en las últimas 2 semanas, una tendencia primero a construir una oposición propositiva y no con prontuario de la gente. Hay una tendencia a construir un espacio de salud, Santi. Gracias. Quisiste disimularlo. Soy el único conductor que estornuda al aire, yo no puedo creer. Quisiste disimularlo y No, pero no me estás tomando la cámara, vos me chavaste, sí. Te chabé, perdón. Qué botón, Pero me pareció la cámara era mi nota. Me pareció una falta de respeto. Margarita. Me pareció una falta de respeto no decirte. Aparte, estaba llorando por hace 5 minutos que quiere estornudar y estoy así. Pero me pareció una falta de respeto no decirte eso. ¿Qué números piensan? Nosotros creemos que vamos a crecer, no solamente que vamos a mantener los votos que sacamos en agosto, sino que además vamos a crecer, porque además lo que vemos es que los miedos se terminaron. Hasta agosto le metieron a la gente un miedo, que el 13 de agosto Macri privatizaba la Argentina. Y del otro lado le metieron un miedo, vuelve el cuco. Vuelve Cristina. El 13 de agosto la Argentina siguió funcionando, ni volvió el cuco ni se privatizó la Argentina. Y la gente sabe que hay que controlar, que hay que ponerle un límite al gobierno, pero que también hacer una oposición inteligente en la Argentina es dejar gobernar y no destruir. El llamado más grave para mí que se produjo después de la PASO es el llamado a derrotar al gobierno. Yo quiero que llamemos a los argentinos a derrotar la inseguridad, a derrotar la inflación que desde que asumió Macri fue de 70 puntos, a derrotar el desempleo sobre todo de los más pibes, a derrotar la miseria en la que viven nuestros jubilados. Esas son las derrotas, no la derrota de un gobierno. Un gobierno tiene que cumplir su mandato. Nuestra tarea es controlar y derrotar los problemas que tenemos. Sergio, Margarita, muchas gracias. Muchas gracias. Somos invitados porque me van a derrotar a mí, sino a patadas, porque hay muchísimos invitados, muchos temas y vos, por supuesto, que estás del otro lado. Primer punto tiene que ver con el país que no queremos, huevazos, piedrazos, escraches y todo esto.